Santos recogió todo el odio que había contra Uribe, que estaba en su títere Oscar Iván Zuluaga. Entonces Santos logra reelegirse y también gana el Nobel de Paz. O sea, un ministro de defensa que estuvo en el gobierno más sanguinario de la historia de Colombia y que tuvo responsabilidad de falsos positivos, gana el premio Nobel de la Paz. Entonces, eso es algo increíble, algo insólito. Y por eso mismo, Santos tiene toda la potestad para crear un nuevo movimiento que en su momento se llamó el santismo, pero que no era otra cosa que ex uribistas que les interesa las notarías, que les interesa la CPS, los fondos de pensiones, los bancos, las multinacionales, los grandes negocios, los Reficar. Y en esa medida también se creó un nuevo demonio. Ya el demonio no era Carlos Gaviria, el que iba a volver a Colombia como Cuba o como Venezuela, no era Antanas Mocus el satánico, el que iba a volvernos como Venezuela y como Cuba, el contradictorio, ya no era Petro, porque pues, Petro estaba como alcalde de Bogotá, antes jodámoslo con el procurador uribista Ordóñez, pero nada más, Petro ya no era candidato a la presidencia porque era alcalde de Bogotá. Entonces ya el nuevo demonio fue Santos. Se inventan el apelativo de Farsantos, y con ese apelativo de Farsantos empiezan a decir que es que Santos era de izquierda, que Santos era castrochavista, y ahí es cuando se llega el momento del plebiscito, que es un momento histórico que quiero que estudiemos con rigor. El plebiscito era una forma de refrendar los acuerdos de paz de La Habana. Y fue un error de Santos, porque era un plebiscito no vinculante, pero que ayudaba a que la gente democráticamente apoyara ese proceso. El uribismo renació gracias a ese plebiscito, porque se dieron cuenta que con noticias falsas, con cadenas de WhatsApp y metiéndole miedo a la gente, podían recuperar la presidencia que Santos les había usurpado. El señor Luis Carlos Vélez Uribe, que en esa época hacía parte del Centro Democrático, mandó bodegas, que algunas eran bodegas presenciales, mandó gente a desinformar. Hicieron volantes falsos, hicieron toda una campaña publicitaria para votar no en el plebiscito. Una, falsificar los acuerdos de La Habana, decir que iba a haber total impunidad para las guerrillas, cuando sabemos que los guerrilleros que hubiesen cometido crímenes de lesa humanidad, como secuestro, tortura, violación de menores, reclutamiento forzado de menores, cosas así, esos guerrilleros iban a tener problemas ante la JEP. Pero vendieron la idea de que solamente iba a haber impunidad, y como en Colombia casi nadie lee, entonces la gente no leía los acuerdos. Entonces decían que en los acuerdos decía que iban a cerrar las iglesias y que el Partido Comunista iba a gobernar en Colombia. Entonces imagínense, otra vez la gente camandulera que le había creído a Santos en el 2010, ahora le creyó al uribismo en el 2016, que no, que va a ser el acabose. Y otra cosa, que en las escuelas iban a volver a todos los niños gays y a las niñas lesbianas. Entonces, que esa es la educación con ideología de género, cuando los acuerdos no dice eso. Lo que dicen los acuerdos es que va a trabajarse la violencia intrafamiliar contra las mujeres y la violencia basada en género y ya, pero no dice nada de que van a volver homosexual a toda Colombia. Entonces, el rayo homosexualizador
Que fueron a todas las iglesias a repartir volantes. Y como este país tiene mayoría católica y la doctrina católica ve la homosexualidad como una enfermedad, como un pecado, y entonces imagínense, no podemos votar, no podemos votar, sí, porque es que se vuelve toda Colombia gay, queman las iglesias, las cierran. Entonces el uribismo encontró otra vez su lugar en el mundo y Santos, después de perder ese plebiscito en el 2016, ya perdió popularidad y el proceso de paz fue satanizado, mucho más de lo que ya estaba. Entonces el uribismo tenía que buscar una cara nueva, porque Oscar Iván Zuluaga era una cara vieja que ya había sido ministro de Uribe, no era alguien simpático. Había que buscar a alguien simpático o alguien con cara de tonto o alguien con cara de cerdo, ¿no? Entonces, ¿a quién encontraron? Encontraron el nuevo títere. Y sobre todo, alguien que no los fuera a traicionar como el traidor Santos. Alguien que no fuera delfín, o que si fuera un delfín, no fuera un delfín tan fuerte, que fuera uno que fue hijo del gobernador de Antioquia. Y Uribe escoge a su nuevo títere de cara a las elecciones del 2018. Pero ya como Santos terminaba su presidencia, había que buscar el nuevo diablo. Y el nuevo diablo era Petro, un diablo que tenía un gran problema, fue guerrillero. Porque bueno, usted puede decir que Santos era traidor, pero usted no puede decir, Santos fue guerrillero. A lo sumo podría decir que participó en falsos positivos, pero el uribismo no podía atacar a Santos con falsos positivos porque era atacar también a Uribe. Entonces era más fácil atacar a Petro que atacar a Santos. Entonces, como Petro fue guerrillero, ellos tenían todas las herramientas para atacarlo, era muy fácil, y todavía es muy fácil atacar a Petro por ese lado. Es que fue guerrillero, y como el guerrillero ha tenido fama de terrorista históricamente en Colombia, y era muy fácil hacer la conversión de que las FARC son igualitas al M-19 también. Entonces que Petro, por haber sido el M-19, también era el presidente de las FARC. Castañas Popeye lo hizo en su video. Y las tías, como las llaman, empezaron a mandar puras cadenas de WhatsApp, a inventar cosas totalmente falsas, pero que la gente creyó que eran verdaderas. Y ahí fue cuando nació en el 2018 el famosísimo apodo de alias el Cacas. O sea que cuando Petro era guerrillero del M-19, se le cagaba en la cara a los secuestrados. Bueno, cuando Petro no participaba en la parte militar del M-19, participaba en la parte ideológica y política. Petro era un concejal, era un guerrillero de civil y a duras penas tendría un arma de dotación. Pero con ese mito de alias el Cacas le quitaron un montón de votos a Petro. Ya no era Satanás Micus como en el 2010, era alias el Cacas. Bueno, y todavía han pasado 5 años de que se inventaron esa cadena falsa de WhatsApp y todavía el uribista promedio y el antipetro promedio, incluso hasta gente que no es uribista, se cree la mentira de que Petro se le cagaba en la cara a los secuestrados. Una novela muy bien creada en memes y en redes sociales. Y la otra, que esa también es muy efectiva en WhatsApp, que Petro tenía un amante transexual. Y claro, como el uribista promedio es homofóbico, es católico, es conservador y cree que los homosexuales son enfermos y son inferiores, y así ganaron el plebiscito del 2016, ya se inventaron el cuentico de que Verónica Alcocer era engañada y que Petro tenía un amante travesti, porque no le dicen a los trans así, sino que le dicen travestis. Y
como Petro fue alcalde de Bogotá y Petro es incluyente, Petro tenía alguien que era trans en la alcaldía de Bogotá, pues como funciones públicas. Entonces cogieron la foto y partieron de un hecho verdadero, que alguien trans trabajó en la alcaldía de Petro, y dijeron que Petro tenía una amante trans y que un cacorro no podía ser presidente de Colombia, y mucho menos un cacorro que fue guerrillero y que se le cagaba en la cara a los secuestrados. Entonces empezaron a repartir eso por WhatsApp, a repartir eso por Facebook, WhatsApp, 1000 vistas, 1 millón de vistas. La gente, uy, no, es que aparte de guerrillero es cacorro. Entonces, nos va a cacorrear el país. Y por eso este inexperto, que como decía Claudia López, no había gobernado ni una tienda, por eso este inexperto gana la presidencia sin que nadie lo conociera, porque era mejor votar por un desconocido que votar por un homosexual que fue guerrillero y que se le cagaba en la cara a los secuestrados. Y ese miedo de que nos vamos a volver como Venezuela, entonces había que juntar a Chávez y a Petro, y a Chávez y a Maduro, ese triángulo perfecto. Y miren que 10 millones de personas se comieron el cuentico de que Duque era bueno, de que Petro era malo. Duque evadía los debates, o sea, Petro peinaba a Duque en los debates, pero la gente del común no se da cuenta de las peinadas que Petro le metía a Duque. Por eso Duque, al igual que lo hizo Uribe, al final del 2002 tampoco volvió a debates, y en el 2006 Uribe no iba a debates. Y así empieza una presidencia que de pronto no tuvo tantos escándalos de terrorismo de Estado como el de Uribe, pero la presidencia de Duque tuvo muchos robos, desfalcos, y para colmo de males a Duque le tocó una pandemia que también afectó mucho el comercio. Y lo peor de todo es que esa pandemia fue usada para beneficiar empresas como Avianca. Y se creó el peor déficit de la gasolina en la historia de Colombia. Y después llega el conflicto de Ucrania, en la parte final de la presidencia de Duque. Entonces, se acaba la pandemia, pero llega el conflicto en Ucrania, que también hace que el peso se devalúe, que el petróleo escasee, que se ponga caro el petróleo. Y de cierta manera, el déficit fiscal en Colombia se duplica. O sea, entre el gobierno de Pastrana y el gobierno de Duque, el déficit fiscal se duplica y ya se aproxima a los 90 billones. Entonces, el señor Gustavo Petro, el 7 de agosto del 2022, recibe un país en la quiebra y un país enojado. Pero ¿por qué la gente se le enojó tanto a Duque en el 2021? Y casi siempre. Porque era un presidente que cometía muchos errores. Bueno, aparte que era respaldado por un congresista que era el bachiller Macías, el presidente del Congreso, el presidente del Senado entonces. Entonces, Duque gobernó para las mismas élites que gobernó Santos y que gobernó Uribe. Y para los que no saben, Duque primero fue títere de Santos en la época de Uribe presidente, y luego se le volteó a Uribe. Fue al revés que Roy y que Benedetti, que primero fueron títeres de Uribe y después de Santos. Duque fue al revés. Santos fue el que lo llevó al Banco Interamericano, y luego, y ahí fue cuando Duque se volvió uribista, pero luego Duque se le revela a Santos y se va, porque es que Uribe lo monta al Congreso, entonces ya queda debiéndole todo a Uribe, el señor Duque. Entonces era muy complejo porque la Fiscalía, la Procuraduría, los entes de control terminan influidos por la presidencia de Duque. Repite el ministro que había endeudado a los 117 municipios, el ministro de los paraísos fiscales,
se roban la plata de las telecomunicaciones, se roban la plata de las víctimas de la paz, se roban la plata de la gasolina, ponen a los colombianos de a pie a pagar el desfalco de la gasolina. Y por eso Petro coge un país quebrado. Porque bueno, Uribe entregó un país desangrado, pero Uribe no lo entregó tan quebrado. En esa parte, Uribe no fue tan inepto. Y a Santos le tocó la mayor bonanza petrolera en el 2013. Entonces, esa bonanza, pues, de cierta manera, ayudó a salvar el país en medio de tanta corrupción. Pero la fiscalía empezó a encubrir a todos los amigos de Uribe, no solamente a Uribe y a su familia, empezó a encubrir a Luis Alfredo Ramos, el condenado por parapolítica, el uribista condenado por parapolítica, que también fue alcalde y gobernador de Antioquia. En esa época, entre la época de la presidencia de Uribe y la presidencia de Duque, mataron los 15 testigos ya mencionados, testigos que eran claves contra la familia de Uribe o contra el mismo Uribe. Y con el tema de la pandemia se aprovecharon para robar más. Ahí nació el robo de los paraísos fiscales, de la plata de la paz, de Mintic, los 70.000 millones de Mintic. Y el Estado quedó más endeudado porque se juntó la pandemia y la otra pandemia que es peor, la corrupción. Las dos pandemias. El encierro que quebró mucho comercio y mucha clase media, muchas discotecas se quebraron y bares que no se han podido recuperar todavía de la pandemia. Y con la excusa de la pandemia se aprovecharon para desfalcar lo poquito que quedaba. Y por eso querían recuperar con una reforma tributaria de Carrasquilla nefasta. O sea que iban a poner a pagar a los estratos más bajos los robos de los de arriba y la pandemia. ¿Sí? Ahí nació la famosísima reforma tributaria de Carrasquilla, el mismo que tenía en la quiebra a 117 municipios con los bonos de agua Carrasquilla. Y acá es en donde Petro revive, porque Petro ya sabía que tenía un capital político de 8 millones, pero Petro sabía que si quería ser presidente en el 2022 necesitaba un caudal electoral superior a los 10 millones, porque él sabía que definitivamente no le iba a dar si de pronto él no se aliaba con ciertos sectores tradicionales. Por eso Petro se inventa el pacto histórico. Cuando Petro pierde la presidencia con Duque y queda congresista por ocupar el segundo puesto, Petro desde el Congreso empieza a armar el pacto histórico. Empieza a conquistar sectores de la centro derecha que se querían desmarcar del gobierno uribista de Iván Duque. Entonces ahí es cuando Petro atrae a Benedetti, a Roy Barreras, a Mauricio Liscano. Empieza a traer gente, a César Gaviria, a gente del conservatismo, a gente del liberalismo, a gente del partido de la U. Entonces, ahí Petro empieza a traer gente al pacto histórico. Y por eso el pacto histórico recibe mucha gente de la centro derecha. Petro estaba solo en el 2018, pero ya para el 2022 Petro monta un congreso que no es mayoría, pero que está cerquita de ser mayoría, y que con ciertas alianzas se vuelve mayoría. Y otra cosa, que si Petro hubiese ganado en el 2018, le habría ido muy mal. Ahora no le está yendo del todo bien, pero relativamente bien, porque tiene algo de gobernabilidad. Por eso pudo aprobar la reforma tributaria por 20 billones, por eso ya pasó el primer debate de la reforma a la salud. Pero donde Petro gana en el 2018,
probablemente ese debate de la reforma de la salud hubiera perdido. Ni siquiera hubiera podido aprobar la reforma tributaria por 20 billones. No hubiera tenido las mayorías, la verdad. Entonces, Petro se preparó mejor, asumió su derrota en el 2018 y empezó a buscar alianzas que ya habían trabajado con Santos, como el ministro que Petro nombró de Educación, Alejandro Gaviria, que trabajó también como ministro de Santos. Entonces, empezó a traer ministerios que habían trabajado con Santos, parlamentarios que habían trabajado con Santos. Por eso hay gente que sostiene que Petro es títere de Santos, que así como Duque era títere de Uribe, pero yo no creo esa hipótesis porque Petro es un tipo que tiene mucho carácter y de todas maneras, si Petro fuera títere de Santos, no hubiera echado a Alejandro Gaviria del Ministerio de Educación, lo hubiera dejado ahí los 4 años, o más tiempo por lo menos. Entonces no, realmente Petro tuvo que juntarse con algo de clase tradicional para poder desarrollar las reformas. O sea, Petro tiene 35 reformas y ya algunas están en el Congreso: la reforma pensional, la reforma a la salud y la reforma laboral. Pero esas 35 reformas Petro no las puede hacer en 4 años. Por eso Petro tiene que buscarse a alguien que las continúe. No precisamente un títere, pero sí alguien que tenga una ideología parecida a Petro. Por ejemplo, un Camilo Romero, por decir cualquier ejemplo. O un Daniel Quintero. Sabe que Daniel Quintero es alguien con ambiciones, más allá de toda la prensa negativa que ha tenido como alcalde de Medellín. Entonces, no se les extrañe que Daniel Quintero sea el que se lance como candidato a la presidencia 2026 y herede las 35 reformas de Petro. Y muchos de los votantes de Petro se van a ir con Daniel Quintero porque así no les convenza a Daniel Quintero, dicen, no, yo voto por él por las 35 reformas. Es como, mucha gente no le creía a Santos tampoco. Pero, no, yo voto por Santos porque es el de Uribe. ¿Y porque Uribe va a mantener la seguridad democrática y la gente va a poder seguir yendo a las finquitas? Pues la gente rica va a poder seguir yendo a las finquitas. Entonces, aparte de las alianzas que consiguió Petro como congresista, el paro, o sea, para mí lo que desequilibra todo a favor de Petro y que un guerrillero, alguien que fue guerrillero pueda ser presidente, el paro. Porque es que el paro dejó muy mal parado a Iván Duque Márquez, porque definitivamente la gente le perdió la fe a la politiquería con el paro. La gente vio que hubo 75 muertos en las protestas, que la policía violó, que la policía abusó, mataron a Lucas, habían matado a Dylan antes del paro. Había Facebook para denunciar, no como en la época de Uribe, que el Facebook todavía no servía para denunciar. Todos los días era tendencia. Y borraban videos también, entonces la gente vio que estaban borrando videos, hubo un escándalo a nivel internacional, los medios progresistas mostraron lo que estaba pasando en Colombia. Entonces, todo ese tipo de cosas dañaron la imagen de Duque, y aparte de los escándalos que iban saliendo. Entonces, por eso Petro logra ganar raspado, muy raspado logra ganar, y ahora estamos en un momento en donde Petro ha podido hacer algunas cosas buenas, otras le han salido mal, y ahí sigue, ya para un año de gobierno, y ha podido comprar 17.000 hectáreas a Fedegan, con lo que tumba el mito de que él era expropiador como Chávez, porque una cosa es comprar y otra cosa es expropiar. Y esas 17.000 hectáreas ya las están trabajando, están sembrando comida. Por ejemplo, cuando empezó el gobierno de Petro, el tomate de aliño estaba muy caro porque había escasez. Pero si ustedes van a una revueltería en este momento y compran unos 6 tomates de aliño, eso les puede valer 2.000, 2.500 pesos. Y hace 6 meses o 7, cuando terminó el gobierno de Duque, eso les valía el doble o el triple. O usted compraba apenas como 3 tomates con 2.000 pesos. ¿Pero por qué? Porque Petro le compró a Fedegan 17.000 hectáreas de tierras fértiles, y esas tierras las están cultivando y ahí están sembrando. Entonces, al haber más producción, los precios bajan, ley de la economía.
Entonces, en la reforma agraria, Petro va bien. La reforma tributaria de 20 billones fue aprobada. La reforma a la salud ya ganó el primer debate. Hay que ver cómo le va en el segundo debate. Y fueron reparadas 9.000 víctimas en Barranca Bermeja al paramilitarismo. Y también se normalizó relaciones con el gobierno de Venezuela y eso permitió el comercio entre gente de la frontera y por eso a Colombia le han ingresado millones de dólares, a Venezuela también por comercio. Un comercio que fue por el cerco diplomático que decía Iván Duque de cerrar la frontera con Venezuela. Entonces, en conclusión, Petro ha cometido errores como haber nombrado a Alejandro Gaviria, Corso en Paraguay, algunos del pacto histórico la han cagado, como la borrachera de Alex Flores, lo de Susana Boreal, pero hay esperanzas de que algunos cambios se den y de que Petro no cometa escándalos como los que hemos dicho hoy del uribismo. Y lo más importante, que hay que seguir luchando por unos ideales, y si Petro la caga hay que quemarlo en 2026. Y yo siempre he dicho que hay que luchar desde la memoria histórica por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Y para eso sirve pensar la historia, para cuestionar, para aplaudir lo que haya que aplaudir y para seguir construyendo sociedad. Bueno, les agradezco mucho por haberme acompañado este semestre y espero que en una próxima oportunidad nos veamos.